3. Un llamamiento a la unción en el púlpito. Acción en los bancos de la iglesia. Cuando un hombre se ha arrastrado durante años en un cristianismo convencional y de repente se levanta en un vuelo a una inteligencia espiritual y se hace activo y fervoroso en la batalla por el Señor, mostrando un incansable celo por los perdidos, hay alguna razón para ello. El secreto de este hombre o mujer que se levanta como un jet en los caminos del Señor es que en algún lugar o de alguna manera ha tenido, como Jacob, un encuentro con Dios y ha sido herido en su naturaleza carnal, pero ha sido fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Hay dos factores indispensables para la vida cristiana que tiene éxito: visión y pasión. Los hombres pueden vencer imponentes tempestades de criticismo carnal y escalar las más peligrosas alturas de despiadada oposición diabólica para plantar por encima de todo la cruz de Cristo. ¿Cómo? Si han cogido una visión y contraído una pasión. Algunos nos exhortan ahora a no hacernos tan fanáticos que seamos útiles para las cosas terrenales. Hermanos, este peligro no existe en la generación actual. La verdad brutal y sin paliativos de nuestros días es que somos tan terrenales que apenas somos útiles para las cosas celestiales. Amigo, si fueras tan diligente en el cuidado de las almas como lo eres para tus negocios, serías una amenaza para el diablo. Pero si fueras tan poco diligente para tus necesidades terrenales como lo eres para los negocios celestiales, es seguro que tendrías que mendigar tu pan. George Jenkins martilló en mi mente por muchos años una acertada sentencia: una visión sin una tarea hace un visionario. Una tarea sin visión, un galopín sin oficio ni beneficio. Una visión y una tarea, un perfecto misionero. Isaías tuvo una visión cuando murió el rey Usías. Quizá hay una persona en tu vida que está impidiendo tu plena visión del Señor. La expansión espiritual tiene un alto precio y hay que pagarlo, a veces mediante una decisión crucial. ¿Estás preparado para una visión a ese alto precio? La pérdida de un amigo o de una carrera profesional. No hay precios de ganga para una verdadera renovación espiritual. Si solo quieres ser sabio y santificado para tu propia satisfacción, el ejército del Señor no tiene ninguna necesidad de ti. Isaías tuvo una visión en 3 dimensiones. Observarlo en Isaías 6, versículos 5 al 9. ¡Ay de mí! Una frase de confesión. Heme aquí la palabra de limpieza. Ve la palabra de comisión. Fue una visión hacia arriba. Vio al Señor. Interna, se vio a sí misma. Externa, vio al mundo. Fue una visión de santidad. Amados míos,
cómo necesita nuestra generación una visión de Dios con toda su santidad de humillación. Yo soy inmundo y de anhelo. ¿Quién irá? Fue una visión de altura. Vio al Señor sobre un trono alto y sublime. Una visión de profundidad. Vio los escondrijos de su propio corazón. Una visión de anchura. Vio al mundo perdido. En esta hora, cuando la generalidad de la iglesia conoce más de promoción que de oración, cuando se ha olvidado la consagración, convirtiéndola en diversión y competencia, y se ha sustituido la propagación por propaganda, esta triple visión es imperativa. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay pasión, perece la iglesia, aun cuando se vea llena hasta las puertas. Un predicador mundialmente famoso que había sido usado poderosamente por Dios en años pasados para un verdadero despertamiento distinto del actual evangelismo de masas, me dijo que había tenido una visión así. Todavía puedo ver su rostro asombrado cuando me contó que no sabía si estaba o no en el cuerpo o había sido transportado, pero que pudo ver una multitud incontable sumergida en un abismo, rodeada de fuego, encerrada en el manicomio del universo, el infierno. Este predicador nunca más fue lo que había sido antes, desde que tuvo esta visión. ¿Cómo podía ser de otro modo? Oh, que Dios nos concediera una revelación semejante que rompiera nuestro corazón. Nos hemos educado en el secreto de la oración y en la escuela de la adversidad, de tal modo que nuestros espíritus pudieran soportar semejante visión quebrantadora. Bienaventurado el servidor de Dios, a quien el Señor imparte esta visión, si no físico-psíquica, sí de un modo espiritual. Nadie vive más allá de su visión. Nadie vive más allá de su visión. Inteligentes teólogos no pueden romper las murallas de hierro de la superstición y oscuridad espiritual, tras los cuales han vivido millones de seres humanos durante milenios, y hoy, desgraciadamente, también así vive la iglesia. Solo hombres quizá con menos profundidad intelectual, pero con más profundidad de visión, pueden hacerlo. Ser espiritual produce gozo y paz. Sin embargo, el hombre espiritual no puede pasar por encima estos hechos, que son muy conturbadores, como los siguientes: escuchad y llorad. Japón. El gobierno declara que su población excede de los 70 millones de seres humanos y está creciendo a razón de 1.100.000 personas por año. Esto significa un aumento de 5 millones de almas sin Cristo para cada 5 años, pues no pueden calcularse los verdaderos convertidos anualmente en más de 100.000. Pon esto en tu lista de oración. Corea. Allí hay 9 millones de habitantes, la mayoría refugiados, sin hogar
y casi sin alimentos. India, centenares de millones de seres viviendo en tinieblas y sombra de muerte. Palestina, 1 millón de refugiados árabes. Europa, 11 millones de personas desplazadas. Qué dolor de corazón causa este pensamiento. China, más de 300,000 refugiados de la China comunista viven en chozas en los suburbios de Hong Kong. Y si vemos la condición espiritual de hoy, qué peso abrumador produce en el alma cristiana pensar que existen 15 millones de judíos, 300 millones de budistas, 170 millones de maometanos, 350 millones de confucionistas, 50 millones de hinduistas, 90 millones de sintoístas, y millones y millones y millones que se dicen ser cristianos y realmente no lo son, y están destinados eternamente a las tinieblas de la condenación, pasando por alto que Cristo pagó y murió por ellos, pero no han sido alcanzados por las buenas nuevas del Evangelio. Aún en la misma América del Norte, tan cristiana y ahora tan pagana, se calcula que hay 27 millones de menores de edad que no reciben educación cristiana y 10,000 aldeas sin iglesia alguna. Casi más de 2 millones de personas mueren cada semana en el mundo sin Cristo. ¿No significa nada esto para nosotros? Quizá, quién sabe. Dios está más enojado con América del Norte e Inglaterra que contra Rusia. ¿Te parece raro? Considera serenamente que en Rusia hay millones que no han tenido jamás la oportunidad de escuchar un claro mensaje del Evangelio, ni tener una Biblia, ni les es fácil escuchar por programa de radio un mensaje evangélico. Millones acudirían a una iglesia si pudiera. La repetida declaración de que el pecador debe tener una visión del infierno es enteramente equivocada. Lo que probablemente necesitan es una visión del Calvario, con el dolorido Salvador llamándole al arrepentimiento. Pues, si existe tan maravillosa salvación, ¿por qué deben de perecer? Se cita a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, quien decía que quisiera, si fuese posible, que sus soldados, como final de su entrenamiento, pudieran estar 24 horas contemplando los sufrimientos eternos del infierno. El fundamentalismo, que profesa la misma fe que Booth, necesita tal visión. Y el gran, elocuente predicador modernista lo necesita todavía más. Carlos Piz era un criminal que no respetaba leyes ni humanas ni divinas. Finalmente fue capturado y condenado a muerte. En la fatal mañana de su ejecución, mientras era conducido de su celda al caldazo, en la prisión de Inglaterra, iba delante el capellán de la prisión, leyendo rutinariamente textos bíblicos que hablan de la condenación y de la vida eterna que Cristo Jesús vino a darnos con su sacrificio. El reo tocó al predicador por la espalda y le preguntó qué estaba leyendo. Son los consuelos de la religión para esta hora fatal.
respondió el clérigo. ¿Y usted cree que todo esto es verdad?, replicó el criminal. El oír leer de un infierno con fuego que nunca acaba de consumir a sus víctimas, con la indiferencia con lo que estaba haciendo el funcionario de la prisión, era demasiado caro para Carlos Piz, y al mismo tiempo dijo el siguiente sermón: Señor, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa de cristales rotos, yo iría descalzo o de rodillas a predicar a las gentes que se arrepientan y evitaran semejante suerte. Creo que los cristianos no deberíamos vivir para otra cosa que para salvar almas. Si realmente creen lo que dicen creer, querido lector, porque la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo, los hombres van al fuego del infierno. Necesitamos una nueva visión del Santo de Dios. Dios es esencialmente santo. Los querubines y serafines no clamaban: omnipotente, omnipotente es el Señor. Ni tampoco: omnisciente, omnisciente, omnisciente es el Señor. Sino clamaban: santo, santo, santo es el Señor. Este vasto concepto hebreo necesita entrar de nuevo en nuestras almas. Si hiciera del abismo mi habitación, allí estás tú. Si tomara las alas del alba, allí estás tú. Dios trasciende el espacio y el tiempo. El Dios de quien no podemos escaparnos nos espera en la eternidad. Cuán bueno es estar en paz con Él desde aquí y estar en el centro de su voluntad ahora. Estar en su presencia un rato con temor y temblor antes de dirigirnos a nuestro trabajo diario sería un poderoso estimulante para nuestras almas. Quien teme a Dios no teme a los hombres. El que se arrodilla ante Dios sabrá estar de pie ante cualquier situación difícil. Una mirada diaria al Santo de los Santos nos haría sumisos a su voluntad, unidos a su omnipotencia, callados ante su omnisciencia y reverentes ante su santidad. La enseñanza es la norma de nuestro siglo. Un ministro santo sería una poderosa arma en las manos de Dios. Ante la visión del capítulo 6 de Isaías, el profeta tiene una serie de ayes. ¡Ay de mí! Yo soy falto de oración. Debería estar nuestra confesión y clamor. No hay por ventura departamentos impuros en nuestra mente. ¿No tenemos esqueletos guardados en los estantes de nuestros corazones? ¿Puede el Espíritu Santo ser invitado a acompañarnos por los corredores de nuestra alma? ¿No hay allí fuentes secretas de mal? ¿Motivos egoístas y cámaras secretas sosteniendo cosas corruptas que dominan nuestras almas? Se ha dicho que hay 3 personas en cada uno de nosotros: la que nosotros pensamos, la que la gente piensa que somos y la que somos realmente a los ojos de Dios. A menos que anhelemos sinceramente obtener la victoria espiritual, seremos tan blandos para nosotros mismos y tan duros para otros. El yo propio se ama a sí mismo. Invitemos al ojo escudriñador y omnisciente del Señor a descubrir las corrupciones de nuestro astuto yo, que se ha quitado de nosotros
y crucificado con Cristo para que de aquí en adelante no sirvamos más al pecado. Pero el Espíritu Santo no nos engaña ni disimula nada. Pero el Espíritu Santo no nos engaña ni disimula nada si nos sometemos a su infalible escrutinio. Jesús dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: Señor, que recobre la vista. Pidamos vista, vista espiritual. Pidamos vista, vista espiritual, interior y exterior. Entonces, como Isaías, miraremos arriba y veremos al Señor con toda su santidad. Miraremos a nuestro interior y veremos nuestra gran necesidad de limpieza y poder. Miraremos fuera y veremos a un mundo y a una iglesia que perece y necesita un Salvador. Qué contradictorio. Una iglesia cristiana que perece. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en ellos camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24.